Buenos días a todos, bienvenidos sean, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso que nos está sintonizando. Les saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz y vamos a dar inicio a nuestra clase número 6 que se intitula pues Entendiendo la profecía, Jesucristo en el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Muchos de los participantes de esta serie de clases han estado esperando que hablemos sobre el Apocalipsis. Bueno, esta es la clase. La próxima clase hablaremos sobre la última invasión de Israel y el regreso de Jesucristo. Ahora comenzaremos a ver el Apocalipsis en términos de símbolos y patrones y cómo las promesas están claramente enfocadas a lo largo de la profecía. El Apocalipsis nos lleva desde el final de la profecía de Daniel hasta la conquista final de las naciones y el cumplimiento del plan maestro para llenar la tierra con la gloria de Dios. Recuerde que nos puede contactar por internet en www.labiblia.com y estudiosbiblicosmexico@gmail.com. Les invitamos a estudiar la Biblia con nosotros. Para los que ya han visto las clases anteriores de esta serie, la clase 1 en Daniel 2, plan maestro de Dios, la clase 2, que fueron las promesas, el fundamento de toda la profecía, la clase 3, el milagro de Israel, la clase 4, las bestias de Daniel, y las clases 5, la profecía de los olivos. Ahora vamos a empezar la clase 6, que se intitula Jesucristo en el Apocalipsis. Y por último, la clase 7, la batalla de Armagedón. Los temas en esta clase van a ser 1, el anticristo; 2, la descripción general de la estructura del Apocalipsis; 3, el histórico continuo y sus implicaciones; 4, la manifestación de la bestia y las conexiones con Daniel; 5, el abrir de los libros; y por último, la redención de los santos y la destrucción del pecado y la muerte. Antes de llegar a nuestra clase sobre el Apocalipsis, vamos a echar un vistazo rápido al anticristo. Hay tantos errores en este tema que pensamos que sería útil mostrarle algunos de los detalles directos de las Escrituras. Después de esto veremos el libro del Apocalipsis. Así es como tener una base de las enseñanzas de la Biblia puede ayudarnos a descartar las enseñanzas falsas. Como hemos visto, la tierra no será destruida. Los últimos días no se caracterizan como tiempos de disturbios y tumultos, sino que hombres y mujeres duermen espiritualmente y viven como los tiempos de Noé. Como vimos en Daniel y Ezequiel, las naciones de una confederación son los últimos enemigos. La imagen metálica de Daniel 2 se trata de reemplazar los reinos de los hombres con el reino de Dios en la tierra. También sabemos que habrá hombres y mujeres fieles en la tierra en el momento del regreso de Jesús, aunque la fe disminuirá. Entonces, echemos un vistazo a donde se menciona al anticristo en las Escrituras. Te sorprenderá saber que el anticristo solo ocurre en las epístolas de Juan. Estos fueron escritos a fines del siglo I, tal vez tan tarde como a finales de los 80 después de Cristo, o a principios de los 90 después de Cristo. La iglesia había existido durante aproximadamente 60 años y, como hemos visto anteriormente, estaba siendo atacada por falsos cristos y falsos maestros. Y veremos que esto es a lo que Juan se refiere. En primera de Juan 2, 18 al 19 nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Observando la primera vez que Juan menciona al anticristo, vemos una serie de factores importantes. Primero, el anticristo simplemente significa un oponente de Cristo o anticristo. En segundo lugar, había muchos anticristos, no solo uno. Tercero, había sido miembros de la iglesia y se manifestaron en contra de Cristo y su iglesia.
En 1 de Juan 2, 21-23 nos dice, no os he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. En este pasaje se nos dice que el anticristo niega tanto al Padre como al Hijo. Podemos imaginar cómo esto habría sido una amenaza para las iglesias que tienen miembros quizás influyentes que negaron a Cristo. ¿Pero cómo lo negaron? Primera de Juan 4, versículos del 1 al 3 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estaban enseñando que Jesús no vino en la carne. En realidad, este es el comienzo de una herejía que continúa incluso hasta el día de hoy. Una enseñanza de que Jesús no era de carne y hueso y que no tenía las mismas tentaciones que nosotros. Algunos argumentaron que Jesús era realmente una aparición, un hombre que parecía ser carne, pero no lo era. Esta enseñanza llevó a los creyentes por mal camino porque colocó a Jesús en una categoría diferente al hombre. Juan los llama falsos profetas. Y no era que fueran a venir en el futuro, sino que ya estaban allí. El tercer pasaje trata de la misma herejía que era acerca de que Cristo no vino en la carne. Esta no era la doctrina de Cristo y los que sostienen esta enseñanza debían ser evitados. En 2 de Juan 7 al 11 nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si bien los gnósticos no existían realmente como un grupo formal en el momento de los escritos de Juan, la enseñanza sobre lo que hemos estado leyendo es la misma y debe haber conducido al docetismo y al gnosticismo. La doctrina argumentó que Jesús no era de sustancia material y que sus pruebas, sufrimientos y crucifixión eran meras apariencias. La herejía cristiana afirmaba que Cristo no tuvo un cuerpo real o natural durante su vida en la tierra, sino solo uno aparente o fantasma. Los docetistas afirmaron que Cristo nació sin ninguna participación de la materia y que todos los actos y sufrimientos de su vida, incluida la crucifixión, fueron meras apariencias. En consecuencia, negaron la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Esto lo dice en la Enciclopedia Británica. Observaciones de las Escrituras. Nunca se conoce como el anticristo, entre comillas. Representaba falsos maestros que estaban entre los creyentes, hombres y mujeres. Eran opositores del Mesías. Ya estaban presentes en el siglo I después de Cristo. Sus falsas enseñanzas incluyeron la negación de Jesús, que Jesús no había venido en carne. El mensaje para los creyentes era evitarlos. Jesús había advertido a los creyentes acerca de estas fuerzas dentro de las iglesias muchos años antes. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, versículo 15. Descrito como los lobos hambrientos con ropa de oveja, se aprovechan de los creyentes para llevarlos por mal camino. Eran anticristos porque se oponían a Cristo.
Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Marcos 13, 21 al 23. El apóstol Pablo habla de tales falsos apóstoles en las iglesias antes de su propia ejecución en el año 64 después de Cristo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, nos dice en 2 Corintios 11, versículo 13. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto nos dice Pablo en Hechos 20, versículos 29 al 30. Haremos algunas observaciones en las Escrituras. Punto número 1. Si bien habría persecuciones externas, los creyentes debían estar en guardia sobre las amenazas internas. Punto número 2. Jesús profetizó que falsos maestros y falsos cristos invadirían las iglesias. Pablo sabía que después de él, los falsos maestros atraerían a muchos. Pedro describió a estos como lobos rapaces y dio detalles sobre cómo alejarían a muchos. En los días cuando escribió Santiago, Juan y el Apocalipsis ya era un factor importante. Estos mensajes subrayan la importancia de una enseñanza bíblica sólida para garantizar que nos mantengamos fieles a la doctrina de Jesucristo. Los creyentes deben contender por las verdaderas enseñanzas de la Biblia. La tolerancia del error y del engaño conducirá a la ruina espiritual. Debemos probar a todos los maestros por las Escrituras. El espíritu del anticristo estaba vivo en el primer siglo, tal como lo está hoy en día. Ahora avanzamos hacia el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Al mirar ahora la línea del tiempo, es posible que estemos a fines del siglo I. Jerusalén ya ha caído y los judíos están en proceso de mudarse a muchas tierras lejanas. Simbólicamente, el sol, la luna y las estrellas son tenues o inexistentes. El Apocalipsis fue escrito por Juan, pero le fue dado por Jesucristo. Se trata de cosas que aún tienen que suceder y muchas de ellas sucederán en breve. Además, hay una gran bendición para aquellos que leen y entienden el Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. No comienzas a leer una novela del final del libro. Los símbolos y la historia se perderían y no tendrían el contexto para las páginas finales. Lo mismo es cierto para el Apocalipsis. Para entender las profecías, comienzas en Génesis, o sea, hacia el principio. Cuando tenemos una comprensión razonable del plan maestro, las promesas y las profecías anteriores, entonces estamos listos para la profecía más grande de todas, o sea, el Apocalipsis. Para interpretar correctamente la revelación, debemos entender, primero, el propósito de Dios con la tierra. Lo dice en Números 14, versículo 21. Punto número 2, que es la tierra, no los cielos, lo que se promete al hombre. Punto número 3, la enseñanza bíblica sobre el estado de la muerte y la resurrección. Punto número 4, que Jesús termina el gobierno de los reinos de los hombres estableciendo su reino mundial. Punto número 5, que Jesús regrese a la tierra para reinar en el trono de David para siempre. Punto número 6. El pecado es el enemigo supremo que debe ser destruido. Y punto número 7. El significado de los símbolos utilizados en el Apocalipsis.
Como ya hemos examinado algunas profecías anteriores, sabemos que habrá un uso intensivo de símbolos y metáforas. Estos no son nuevos. Jesús espera que comprendamos estos símbolos y los apliquemos para comprender los mensajes de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Lo dice Apocalipsis 1, versículos 10 al 12. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Lo dice Apocalipsis 13, versículo 2. Al igual que en Daniel, es una visión con bestias y otros símbolos. Aquí hay algunos ejemplos de tales símbolos. Debido a que estamos familiarizados con estos símbolos, se nos revelará el significado del libro de Apocalipsis. Bestias es igual a poderes políticos, como se vio anteriormente en Daniel. Cuernos igual a reyes, emperadores o gobernantes. Estrellas igual a poderes menores. Cordero igual a Cristo o apareciendo como Cristo. Cielo igual a gobiernos. Mar igual a todas las naciones o multitudes. Mujer igual a la iglesia, ya sea como una ramera o como una casta novia. Ninguno de estos son símbolos nuevos. Se espera que comprendamos estos símbolos de la escritura misma. Aquí hay un ejemplo de las muchas veces que se usan el número 6 y el número 7 en el Apocalipsis y cómo se deben entender esos números en función de sus significados previamente en las Escrituras. 7. Dios descansó el séptimo día. 7 iglesias. 7 candelabros dorados. 7 signos en Apocalipsis. 7 visiones del Apocalipsis. 7 sellos, 7 ángeles con 7 trompetas y 7 truenos. En el 6, el hombre creado en el sexto día, Goliat, hombre original de pecado, tenía más de 6 codos de altura. La cabeza de lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Hay 6 metales en la imagen. El número de la bestia es 666. El Apocalipsis usa contrastes con frecuencia. Los reinos de los hombres y el reino de Dios, la bestia y el cordero, Babilonia y Jerusalén, la ramera y la casta novia. Estos contrastes nos ayudan a comprender la brecha significativa entre la santidad y lo profano, la obra de Dios contra la injusticia de los hombres. Esquema de la revelación, las iglesias y los 7 sellos. La introducción a Apocalipsis nos los dice en Apocalipsis 1, 1 al 3. Juan a las 7 iglesias, Apocalipsis 1, versículo 4 y 3, 22. La visión del trono, Apocalipsis 4. La visión del pergamino con 7 sellos y el cordero digno de abrir el pergamino, Apocalipsis 5. La apertura de los 6 sellos y los 4 jinetes, Apocalipsis 6. Sellando y salvando a los santos, Apocalipsis 7. El séptimo sello de las 7 trompetas, Apocalipsis 8. Los 7 truenos y el libro comido por Juan, en Apocalipsis 10. La profecía de 42 meses y 1260 días. El sonido de la séptima trompeta y los 7 ayes, Apocalipsis 11. La mujer vestida del sol, Apocalipsis 12. La bestia del mar y la bestia de la tierra, Apocalipsis 13. El cordero y los 144,000 están en Apocalipsis 14. Las 7 plagas, Apocalipsis 15. Las 7 copas, Apocalipsis 16. La caída de Babilonia, Apocalipsis 17 al 18. La salvación de la tierra, Apocalipsis 19 al 22. La forma en que se reveló el Apocalipsis a Juan fue una visión. Vio cosas y describe qué vio, qué es y qué sucederá. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1, versículo 19.
lo que ves, qué es y qué se llevará a cabo de aquí en adelante. Dios se lo dio a Jesús. Jesús nos lo dio a través de su ángel, a través de Juan. Debemos leer, escuchar y guardar porque el tiempo está cerca. Mensaje final de las Escrituras. Vemos un llamado al arrepentimiento, la urgencia y la necesidad de guardar las palabras del libro. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Todo esto nos lo dice en Apocalipsis 22, versículo 6, 7 y versículo 10. En Apocalipsis 22 leemos que los que hacen sus mandamientos tendrán acceso al árbol de la vida. Hablaremos más sobre esto más adelante. He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, del 12 al 14. Interpretación histórica continua y sus implicaciones. ¿Cuál interpretación? Preterista. Las profecías ya se han cumplido. Histórico continuo. Las profecías son para una revelación continua de los eventos por venir. Algunos se han cumplido, otras aún no se han cumplido. Futurista, que las profecías aún no se han cumplido. El concepto de interpretación histórica continua significa que la profecía despliega con el tiempo lo que sucederá y puede ser verificada por la historia. Entonces, por ejemplo, Daniel en el capítulo 2 tuvo la visión de una imagen de los metales. Eso fue histórico continuo, ya que le permitió ver cómo el plan de Dios con las naciones de los hombres se desarrollaría con el tiempo. Y nosotros ya puede verificarlo en la historia. Esto creemos que es la estructura de la revelación. De hecho, el Apocalipsis literalmente se acopla a la profecía de Daniel y continúa donde Daniel 12 lo dejó. Es la continuación y finalización de la profecía, como muestra la tabla aquí. Daniel habría sabido del poder del hierro, la cuarta bestia, pero el poder romano ya estaba en su lugar en el momento de la escritura de Juan. El Apocalipsis trata de la persecución en las iglesias, el periodo del fin de la imagen o el periodo de 10 dedos, el final de los reinos de los hombres y el comienzo del reino de Dios en todo el mundo. Podemos volver a la profecía de Daniel y ver que quería saber más, pero le dijeron que el resto del mensaje estaba cerrado y sellado hasta el momento del fin. A través del Apocalipsis leemos específicamente sobre la ruptura de los sellos y el desenrollo del pergamino. El Apocalipsis completó la profecía de Daniel. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no lo entendía. Esto lo dice Daniel en el capítulo 8, versículo 27. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están encerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Lo dice en Daniel 12, versículos 9 y 10. Cada generación podría saber dónde estaban en este continuo y sabía qué buscar. Las personas que vivieron hace siglos habrían estado muy emocionadas de vivir en nuestros tiempos. Desde que se escribió Apocalipsis, ha sido significativo para cada generación. Muchos de los eventos ya han ocurrido. Algunos están en camino ahora, otros aún no se han cumplido. Muchas de las persecuciones mencionadas en Apocalipsis fueron de siglos pasados.
Para cada generación proporciona una advertencia y aliento. Echemos un vistazo a las conexiones e imágenes similares entre la profecía de Daniel y el Apocalipsis. En la profecía de Daniel leemos de la cuarta bestia. Curiosamente, Daniel no lo compara con otras bestias. Recuerde que Babilonia fue el león, Persia el oso y más tarde el carnero. Grecia fue descrita como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, y más tarde como una cabra, pero el cuarto reino fue descrito como terrible y diferente a cualquier otra bestia. La cuarta bestia de la profecía de Daniel es la bestia del Apocalipsis. Jesús ahora nos proporciona los detalles de esta bestia y lo que lleva a su destrucción por Jesucristo. Cuando miramos a las bestias en el Apocalipsis, vemos una gran correlación con las bestias en la profecía de Daniel. Vimos que el gran dragón, la bestia del mar y la bestia vestida de rojo tienen 7 cabezas. La bestia de Daniel tiene 10 cuernos, igual al gran dragón. La bestia del mar y la bestia vestida de rojo, todos perseguían a los santos. La bestia de Daniel y 2 de Apocalipsis blasfeman a Dios. La bestia de Daniel y la última bestia de Apocalipsis son juzgados por Jesús y los santos y están destruidas por fuego. Tal vez quiere pausar el video para explorar estos pasajes por usted mismo. En este cuadro puede ver la semejanza de la cuarta bestia de Daniel y cómo es representada por las bestias en Apocalipsis. La cuarta bestia en Daniel representa Roma en todas sus etapas. En Apocalipsis vimos cómo este se divide entre 4 bestias para 4 eras en el reino del hombre. El gran dragón representa el imperio romano pagano antes de Constantino. La bestia del mar representa el tiempo cuando el trono papal está en Roma con 10 reinos bárbaros en el imperio romano y el dragón está en Constantinopla. La bestia de la tierra representa el comienzo del sagrado imperio romano, Carlomagno y el Papa en 800 después de Cristo. Finalmente, la bestia del Apocalipsis, los 10 reinos con Roma incluida, como los 10 dedos, quienes hacen guerra contra Cristo y sus santos. En el Apocalipsis se nos dice de la destrucción final de la bestia, que representa los reinos del hombre. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Nos lo dice en Apocalipsis 19, versículo 20. Como mencionamos hace un momento, el libro de Apocalipsis se construye alrededor del desenrollo y la revelación de un pergamino. Hay 7 sellos que deben romperse en el pergamino. El pergamino tenía escritura en la parte delantera y trasera. Y esta es una observación interesante. Podría ser que está diseñado para decirnos que hay muchos detalles asociados con el pergamino sobre cómo ocurrirá la revelación. También podría ser que había un lado escrito para el mundo en general, lo que sucedería a las naciones, mientras que el segundo lado estaba sobre los hijos e hijas de Dios. La pregunta era si había alguien digno de abrir esta profecía. El ángel se regocijó que efectivamente existía esa persona, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Solo Jesucristo fue digno de desenrollar el pergamino. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis 5, 1 al 3. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Apocalipsis 5, 9 al 10. Detengámonos aquí un momento. ¿Ves la belleza de este pasaje? Se trata del sacrificio de Cristo. Habla sobre la redención de las naciones, o sea, la promesa a Abraham y el reino de Dios en la tierra, con los creyentes nombrados reyes y sacerdotes por la semilla de David, Jesús que gobernará desde el trono de David. Estas siguientes dos diapositivas muestran el desenrollo del pergamino y cómo coincide con la historia humana. El libro se presenta como sellos, trompetas, frascos y truenos. Están en inglés, pero son entendibles. Usted puede tomar el tiempo de pausar el video para examinarlos de cerca o más detenidamente. Esta gráfica muestra un poco más explicativa cómo de una serie brota el siguiente y cómo el séptimo de cada grupo terminan juntos al fin. Recuerda las palabras de Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Nos dice en Juan 14, versículos 27 al 29. El Apocalipsis cubre el periodo desde el final del primer siglo hasta el regreso de Jesucristo, su reinado de 1000 años y luego el juicio final y cuando Dios será todo en todos. En otras palabras, nos llevará desde el tiempo de Juan hasta el final de los días, donde prometió el cumplimiento de Números 14, 21. Durante el Apocalipsis vemos la corrupción de la iglesia y el rugido de la bestia, de los reinos de los hombres que se opondrán a Jesucristo cuando regrese. Mientras la iglesia de Cristo está en desarrollo desde el tiempo de Juan hasta el regreso de Cristo, los sistemas mundiales se desarrollan en paralelo. La iglesia falsa, representada como la ramera que se sienta en 7 colinas, el sistema político mundial que al final de los tiempos se opondrá a Cristo y a los santos. Hay varias manifestaciones de bestias en el Apocalipsis. Todas ellas representan los reinos corruptos de los hombres, pero son en diferentes momentos y son de naturaleza diferente. El dragón hace referencia al imperio romano pagano, el periodo de tiempo antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del imperio. Constantino destruyó el imperio pagano y lo reemplazó con la bestia del mar. Cuando la religión oficial se hizo cristiana bajo Constantino y el verdadero cristianismo se mezcló con los restos del paganismo y el error, la próxima bestia es la bestia de la tierra. Este es el Sacro Imperio Romano, que no era ni sagrado ni romano. Esto es cuando la Iglesia gobernó sobre la mayor parte del mundo y especialmente Europa. La Iglesia gobernó en asuntos eclesiásticos, así como políticos. En el momento de Martín Lutero, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia en Wittenberg, Alemania, la Iglesia estaba empobreciendo a la gente a través de la recopilación de indulgencias. La Iglesia se convirtió en el representante de Dios para el hombre y la autoridad absoluta. Este periodo finalmente terminó en 1870, cuando el Vaticano se vio limitado a gobernar su propio pequeño estado y todo el poder sobre las naciones fue terminado por la revuelta de Vittorio Emanuele en Italia. La última manifestación de la bestia es la ramera que cabalga sobre una bestia. Más sobre esto más tarde. Sabemos históricamente sobre el tiempo de la Roma pagana y la intensa persecución sobre la que Jesús había profetizado. Esto continuó hasta la época de Constantino. El dragón, juicio de la Roma pagana occidental, 64 años después de Cristo hasta 313 después de Cristo. Durante este periodo hay 6 sellos abiertos. Roma pagana lideró múltiples periodos de persecuciones crueles de cristianos.
Si bien hubo algunos periodos de paz, la mayoría estuvo marcada por problemas. El martirio de los creyentes durante este periodo fue terrible. Este habla sobre las persecuciones que llegaron a los creyentes en ese momento, según lo registrado por el historiador Eusebio, 170 años después de Cristo. Cuando los transeúntes, mientras los cristianos estaban siendo miserablemente ejecutados, vieron con sus ojos que la carne de los mártires de Cristo, por muchos flagelos y llagas, estaba lacerada y desgarrada hasta las venas más profundas y los tendones más profundos, entonces que sus entrañas y las partes más secretas se podían ver moviéndose, y que los torturadores arrojaron tiestos, conchas marinas e incluso caltrops en el suelo, sobre los cuales rodaron, arrastraron y sobre el cual presionaron a los cristianos, así atormentados con sus cuerpos desnudos, y que al fin, cuando a causa de los tormentos anteriores apenas podían vivir o respirar por más tiempo, los arrojaron ante las bestias salvajes para ser devorados por ellos. Aunque el periodo del dragón llegó a su fin, no fue inmediato. La Roma pagana continuó en la capital oriental de Constantinopla. Curiosamente, podemos recordar que la imagen metálica de Daniel tenía hierro para el poder romano, pero tenía dos pies. Uno se convertiría en el Sacro Imperio Romano, el otro, el oriental, sería la continuación de la Roma pagana. Pero ese poder oriental, que estaba basado en la ciudad que trae el Mar Negro al Mediterráneo, es más tarde donde veremos el surgimiento de Rusia. El periodo del dragón termina en el oeste. Constantino y soldados supuestamente ven una señal de una cruz en el cielo. La firma del Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo legisla la tolerancia de los cristianos. Constantino se declara el primer emperador romano cristiano. Nota, el poder del dragón se mueve de Roma a Constantinopla, a Turquía y finalmente a Rusia, o sea, Gog. Después de Constantino, la bestia del mar se convierte en Roma cristiana. Si bien es un periodo de paz para los creyentes, también es un periodo de gran corrupción. Hubo traspasos del paganismo que se convirtieron en parte de las enseñanzas y símbolos cristianos. La bestia del mar, juicio de las iglesias y del Estado romano corrupto, 313 a 800 años después de Cristo. Poderes que están a lo largo del mar Mediterráneo. Durante este periodo hay 6 trompetas, una nueva era de paz relativa, pero se presenta un gran desafío para los cristianos. En un intento de armonizar el cristianismo con el mundo pagano, ocurren corrupciones terribles de las enseñanzas. Los cristianos comienzan a mezclar símbolos paganos y dioses con las creencias cristianas existentes. Muchas de estas corrupciones se desvían a una gran parte de la cristiandad. El núcleo del problema para este periodo de tiempo es que, si bien había estudiantes serios de la Biblia, también hubo un intento de incluir el mundo pagano que había existido durante siglos. Algunas de las falsas enseñanzas de hoy en la Iglesia se remontan a este periodo de tiempo. La bestia de la tierra es el Sacro Imperio Romano y comenzó con la coronación de Carlomagno en el año 800 después de Cristo. Geográficamente sin salida al mar, no en el Mediterráneo, marcado por 6 copas, mezcla de cristianismo con poder secular. Comienza con la coronación de Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano el 25 de diciembre de 800 después de Cristo por el Papa León III. La bestia de la tierra era extremadamente poderosa y la autoridad absoluta en asuntos espirituales, políticos y militares. Durante este periodo hubo 9 cruzadas e innumerables expediciones que ganaron poder, riqueza y control para el Sacro Imperio Romano. 9 cruzadas importantes ocurrieron en el siglo XI a XIII.
Muchas otras expediciones ocurrieron durante este periodo y hasta el siglo XVII. Estos actos militares fueron posibles gracias a la aceptación de Roma. El periodo de la bestia de la tierra, que dominó Europa durante siglos, llegó a su fin en Italia cuando el Papa fue encerrado en el Vaticano y el pequeño estado de la Ciudad del Vaticano fue anexado. Hasta 1870, Francia protegía al Papa y a los estados pontificios. En 1870, Vittorio Emanuel II empujó a los ejércitos papales de regreso a la Ciudad del Vaticano y unió a Italia, que había estado bajo control papal. Todo el poder secular formal se terminó para la Iglesia romana. Fue el final de la fase de la imagen de la bestia. El desplazamiento está casi desenrollado. Estamos escuchando al que lee. Estamos entre los que escuchan las palabras de esta profecía. Vamos a guardar las cosas que están escritas en él. Por lo tanto, estamos cerca del final del rollo que se desenrolla. ¿Estamos listos? El libro de Apocalipsis identifica una religión tan corrupta y poderosa que no se destruye hasta que hace la guerra contra Jesucristo. Es por metáfora una ramera. Ha entrado en relaciones adúlteras con los poderes del día. Durante gran parte de la historia, la identidad de la ramera fue clara. La iglesia, el estado de la iglesia romana, comportamiento corrupto de los funcionarios de la iglesia, persecución de cualquiera que se haya desviado de la doctrina de la iglesia oficial, gobierno absoluto sobre el mundo civilizado por una mano de hierro. Pero en 1870 todo eso cambió y la identidad exacta de la ramera se volvió menos clara. La ramera que cabalga sobre la bestia es el último poder restante que se levantará contra Cristo. La bestia de la tierra ha terminado. La manifestación de la ramera se aclarará en los últimos días. ¿Qué vamos a hacer? Los sellos se han roto. La historia ha progresado durante 2000 años. Estamos en el sello 7 y en el periodo final de la copa. Pronto el propósito de Dios se cumplirá. Bienaventurado el que lee, escucha y guarda la profecía del pergamino. ¿Estamos listos? El tiempo está cerca. Por lo tanto, es un llamado para que nos arrepintamos y estemos listos para el tiempo está cerca. Las partes finales del Apocalipsis tratan de la salvación de los santos de todas las épocas y la destrucción final del pecado y la muerte. Es una lectura fascinante. Para los estudiantes de la Biblia es lo que esperamos. Entonces, ¿qué significa esto para mí? Quiero ser parte de este reino de Dios. Quiero ser hecho inmortal. No quiero alinearme con la rebelión de las naciones y las falsas enseñanzas. El Apocalipsis se trata de lo que deseamos para nuestras vidas. Vemos que puede haber grandes persecuciones y dificultades para algunos, pero si lo que queremos es el reino de Dios, no hay nada que se le acerque. A veces es difícil entendernos como reyes y sacerdotes. La gente apenas nos escucha ahora cuando les hablamos de Dios. Generalmente somos un tipo de gente muy promedio, no muchos sabios, ni muchos ricos, como dice Pablo. Pero viene un día en que la gente vendrá en masa para escuchar el evangelio predicado por nosotros. Seremos el centro de atención de las comunidades, ya que se nos dará el papel de enseñar y guiar a hombres y mujeres a la justicia durante la era del milenio. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios, nos dice en Apocalipsis 1:6. Le daré que se siente conmigo en mi trono, nos dice en Apocalipsis 3:21. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, nos los dice en Apocalipsis 5, versículo 10. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, nos los dice Apocalipsis 20, versículo 4. El Apocalipsis nos cuenta acerca de este periodo y los roles que nosotros, por la gracia de Dios, asumiremos. Un mensaje consistente en la Escritura nos dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos,
pero Él permanecerá para siempre. Nos lo dice en Daniel 2, versículo 44. Y veía yo que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel 7, 21 al 22. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Nos lo dice en Apocalipsis 11, versículo 15. En última instancia, el Apocalipsis nos lleva de los eventos que condujeron al regreso de Jesús, al del reinado de 1000 años y luego al juicio final, cuando Dios será todo en todos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Filipenses 20, versículo 6. Los que son de Cristo en su venida formarán este grupo de reyes y sacerdotes, gobernando con él durante el periodo de 1000 años sobre la población restante de las naciones, enseñándoles los caminos de Dios. Al final de los 1000 años, habrá un juicio final para aquellos que vivieron durante el periodo del milenio. Cuando se complete el juicio, solo aquellos que serán aceptados e inmortales permanecerán. El plan maestro ahora está cumplido y Dios es todo en todos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Primera de Corintios 15, 24 al 28. El primer paso al final de los 1000 años es destruir a aquellos que vienen militarmente contra Cristo. Esto habla de un periodo al final de los 1000 años donde habrá una última rebelión contra el gobierno de Cristo. Ellos serán completamente destruidos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, 19 al 20. Después del juicio, el pecado y la muerte se eliminan para siempre. Volviendo al jardín del Edén, el plan maestro de Dios se ha cumplido. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 12 al 15. No solo el pecado y la muerte desaparecerán, sino también el dolor y el duelo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21 del 2 al 4. El cumplimiento de la profecía. La semilla de la mujer destruye la semilla de la serpiente.
un símbolo del pecado y la muerte. La semilla de Abraham produce la herencia de la tierra para siempre. La semilla de David gobierna desde Jerusalén en el trono de David para siempre. La tierra está llena de la gloria de Jehová para siempre. La culminación del plan de Dios se ve en el árbol de la vida, guardado y protegido de los hombres debido al pecado. Se abre a aquellos que están sin pecado e inmortales en el reino de Dios. Génesis 3 y Apocalipsis 22. La finalización del plan de Dios en Génesis, el árbol de la vida está protegido por querubines para que el hombre no pueda comer de él debido al pecado. En Apocalipsis 22, el pecado ahora es conquistado y los redimidos están invitados a participar de él. En resumen, ¿hay una perspectiva más emocionante para este mundo? Para usted, ¿usted qué opina? ¿Imagina la alegría de ver la tierra gobernada como Dios lo prometió? ¿Imagina la alegría de ser redimido por Jesucristo, recibir la inmortalidad, vivir y reinar con Él, gobernando las naciones en justicia? ¿Ser uno con Jesús y su Padre? Vamos a ver en la próxima clase lo que va a venir siendo el Armagedón. Entonces, sería bueno si vamos a leer Zacarías, el capítulo 8, y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Cuál es el papel que Israel jugará en las naciones durante el reinado de Jesucristo en la tierra? ¿Qué pasará con Israel antes de que recurran y acepten a Jesús? Esto en Zacarías 12. Sería muy bueno si podemos hacer nuestros propios apuntes. Pues muy bien, queridos amigos y hermanos, esto sería todo de mi parte por hoy, por esta clase. Espero les sirva, que Dios los bendiga mucho en sus estudios. Échenle ganas, échenle ánimos y no perdiendo de objetivo nuestra mira, que es el galardón de poder llegar a obtener la vida eterna y estar con Cristo. Muchas gracias, bendiciones para ustedes en abundancia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Se despide de ustedes por hoy su amigo y hermano Gabriel López Muñoz.